Hoy, esta noche, con ustedes y con nosotros, aquí en este plató, nos acompaña Teresa Prados. Teresa conoce, por desgracia, y digo por desgracia, Teresa, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar hoy aquí, con tu valentía, con tu coraje. Tú, ¿te puedo tutear? Sí, sí. Tú, por desgracia, conoces el fenómeno de las manadas, de las agresiones sexuales a una niña como tu hija. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando a ella la agredieron brutalmente? Tenía 16 años y no fue la única. Fueron 10 chavales menores de edad. 3 abusaron de ella, los otros vigilaban, iban entrando para ver cómo iba. Ella pidió ayuda a la seguridad del centro comercial Magic de Badalona, la ignoraron, pasaron de ella. Fue un amigo de su hermano quien la ayudó. Y entonces decidimos darle voz, no solo a mi hija, sino a todas estas víctimas que están calladas por miedo al juicio mediático, juicio social, la revictimización de la víctima una y otra vez, cada vez que van a declarar, los ataques de los Mossos, porque mi hija la atacaron los Mossos, la pusieron en duda, la obligaron a identificar, aunque ella decía que esos chavales no eran, y luego todo el abandono institucional al que se enfrentó mi hija. Hablo de mi hija como hablo de las demás víctimas. Sí, sí. Abandono de atención psicológica, atención jurídica, y te estoy hablando que mi hija estaba en un entorno seguro porque en mi casa desde siempre yo les he hablado tanto a ella como a su hermano claramente de las cosas, ¿no? O sea, tú hablabas con tu hija de las realidades que hay ahí, pero tu hija al final fue violada. Sí. por unos chavales menores de edad a los que sigue viendo. Claro, porque ¿cómo es la realidad de tu hija? Claro, son del barrio, ellos están sueltos, ellos hacen su vida. Mi hija es la que tiene que buscar cómo protegerse de ellos. No puede ni coger el autobús tu hija. Mi hija, mira, Badalona, aunque es una ciudad grande, puedes ir caminando a todos lados. Ella va en autobús porque se siente más protegida. Ella evita según qué zonas. Y así incluso se los encuentra. Ella está superando ese trauma, pero le falta esa ayuda psicológica. Si bien desde que dimos el golpe en la mesa y removimos la ciudad con el movimiento No Esteu Solas, sí que vinieron las ayudas, porque nos movimos nosotras, pero las ayudas duraron lo que duraron. O sea, duraron 2 meses y ella volvió a estar sin psicóloga, volvió a estar abandonada por todas las instituciones que hay. Teresa, hoy estamos analizando este fenómeno del consumo abusivo de la pornografía. Cuando ordenamos todos estos datos y concluimos que el volcán en erupción son las manadas, ¿tú crees que tu hija ha sido víctima de todo lo que nos ha hecho antes? Claro que lo ha sido. Empezando por lo que aquí se comentaba, el acceso al porno a niños de 8 años, que entienden que las relaciones sexuales son eso, son una manada abusando de una mujer y que ella disfruta con eso, cuando las relaciones sexuales es todo lo contrario, tienen que ser consentidas, tiene que gustar, y pasamos por lo que se hablaba aquí, la necesidad urgente de una asignatura sexual inclusiva en primaria y en secundaria. Desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, yo pertenezco a Libres y Combativas, llevamos años diciéndolo, la necesidad de esta asignatura sexual inclusiva, porque la formación, las charlas que se les llena la boca sexual que les dan en las escuelas o en los institutos es una al año, y son los Mossos, van a enseñarles cómo se pone un condón, pero no les enseñan qué son las relaciones entre personas, qué es el sexo, qué es el consentimiento. ¿Y qué es el amor? Exacto. No aprenden, las relaciones están basadas en eso que han visto, que no es que seamos de hace 100 años, es que creo que teníamos relaciones normales. Tu hija es víctima de todo esto, evidentemente. ¿Algún día se recuperará ella como está? Ella, pues, ante este abandono, ella ha buscado mecanismos para rehacer su vida, porque encima tienes que reponerte sola, aunque tengas tu entorno, pero no somos expertas, somos madres, no somos psicólogas, ¿vale? Y no es porque no haya psicólogas buenas, que las hay, y además
ven la psicología desde un punto de vista de género. O sea, que no vale cualquiera. Tienen que tener una perspectiva de género para afrontar y ayudar a estas niñas, a estas mujeres que han pasado por estos traumas. Y ella pues está retomando, ella dejó los estudios ese año, lo ha retomado este año con ganas y está sobreponiéndose, pero hay días que no quiere levantarse de la cama, aunque se esfuerza a hacerlo, pero sola, sin una ayuda. Vale, tu entorno te puede ayudar, tu entorno te protege, pero ¿y dónde está la parte que tu cerebro, la parte psicológica, ¿no?, que necesita tu cerebro para reponerte? Hay que invertir en sanidad, hay que contratar a psicólogas, hay que invertir en educación. Fíjate lo que tú estás contando, dejó sus estudios. Le robaron de alguna manera las ganas de vivir. Sí, totalmente. ¿Y tú como madre, cómo lo has vivido? Te sientes impotente y entonces dices, tengo que hacer algo, tengo que dar un paso por ella y por todas las víctimas que lo sufren en silencio. Hay víctimas que nunca denunciarán, nunca lo dirán, por todo este miedo. Ya te digo, ella tardó 3 meses en un entorno seguro en comunicármelo a mí. Ella hoy hace un año que decidió ir, hace un año que estaba en comisaría denunciando. Y fue en agosto de 2022. Y te sientes impotente y por eso di el paso. Por eso dimos el golpe en la mesa en Badalona para decir, no vais a ganar, por lo menos lo vamos a hacer público. Y por eso, desde el 12 de marzo, que fue la primera vez que intervenimos en una concentración, donde lo expusimos, dimos la rueda de prensa del 29 de marzo, donde expusimos toda la problemática que hay detrás. No es solo que hubieran violado a niñas en el centro comercial Magic, es lo que he dicho antes, todo el abandono institucional, la falta de recursos en educación, la falta de recursos en sanidad, la falta de recursos en políticas sociales, la falta, ¿no? Y por qué además se daba en barrios donde vivimos familias trabajadoras. ¿Por qué? Por todo ese abandono de años y años hacia estos barrios, ¿no? Ya. ¿Tu hija tiene amigas a las que les ha pasado? Sí. También. También. ¿Y las madres se avergüenzan de sus hijas o qué reacción tienen ante eso? Sé el caso de una novia de una niña que fue víctima y no se atrevía a decírselo a su madre, y cuando se atrevía a decírselo la madre la culpó. La madre la culpó. Así como queremos que den ese paso con lo difícil que es ya, porque además la víctima, después de sufrir este abuso, esta violación, instintivamente se pone una coraza e intenta olvidarlo. Intenta pensar que no ha pasado, que no le ha pasado a ella. Ya. Hasta que se atreve, lo verbaliza, otras no. Y son igual de admirables. La que lo denuncia, la que no lo denuncia, y necesite el tiempo que necesite para hacerlo. ¿Y tú, como madre, alguna vez has pensado, no he estado suficientemente encima, o ese sentimiento de culpa no lo tienes? Tienes sentimiento de culpa. Por muy bien que estés con tus hijos, por mucho que les hables, tienes ese sentimiento de culpa, pero luego tienes que ver cuál es el problema de verdad. Claro, como madre sí, ¿por qué no la protegí? Pero es que no puedes protegerla. O sea, las madres trabajan, más familias monoparentales, nosotras trabajamos, nosotras cuidamos, sí. No podemos abarcar todo. Tú le das las herramientas para que ellas se defiendan. De hecho, Teresa Prados, te agradezco mucho que hoy estés contándonos el caso de tu hija. Lo hemos dicho al arrancar, no podemos estar 24 horas al lado de nuestros hijos, bien para que no consuman este material terrorífico del porno, bien para que no las violen por las calles. Es decir, que tampoco te culpes. Te agradezco mucho, Teresa, que hayas estado. Y luego, solo una cosa, sí. Educar a las niñas y a los niños igual. Ya. No a ellas que se protejan, pero a ellos para que no lo hagan. Y por eso, ya así que acabo, el 8M... hay que volver a salir a las calles para reivindicar todo esto. Desde Libres y Combativas hemos convocado la manifestación. La necesidad urgente, más que nunca, de una asignatura sexual inclusiva en todos los centros de primaria y secundaria, y la inversión. Inversión en educación, en políticas sociales, en sanidad y en recursos. Teresa Prados, gracias. Gracias por contarnos tu historia, que es la historia de una madre cuya hija
ha sido violada en una de estas manadas, que es la consecuencia de todo lo que estamos viendo y analizando esta noche.